Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien, llenos de energía y listos para una dosis de chismes y noticias que de verdad nos van a dejar pensando. Hoy, amigos, vamos a desmenuzar un tema que ha estado resonando mucho en los pasillos del mundo del espectáculo, una historia que nos ha tomado por sorpresa y que, francamente, tiene todos los ingredientes para un buen drama. Vamos a hablar de algo que, si te interesa todo lo que rodea a nuestras estrellas favoritas, te va a fascinar. Prepárense porque lo que vamos a contar hoy son los supuestos cancelados planes secretos de dos nombres que seguro reconocen, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han oído bien. ¿Qué hay detrás de esta pareja tan querida por muchos? ¿Qué planes se han esfumado? Quédense conmigo porque vamos a poner las cartas sobre la mesa. Y antes de sumergirnos de lleno en este misterio, recuerden darle ese clic a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho, porque aquí siempre les traemos lo último y lo más jugoso del mundo de las celebridades. ¡Vamos allá! Pues bien, hablemos de Can Yaman y Demet Özdemir. Una pareja que para muchos representó el ideal del amor en el universo de las series turcas. Cuando se confirmó su relación, el revuelo fue mayúsculo. Sus seguidores enloquecieron, las redes sociales explotaron y se convirtieron instantáneamente en la pareja del momento, en la pareja de ensueño para muchos. Y es que vaya que hacen una pareja espectacular. La química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como, según se rumoreaba, fuera de ella. Y como suele suceder con las parejas que capturan la imaginación del público, empezaron a surgir rumores de planes futuros, de proyectos que, de haberse concretado, habrían sido un verdadero bombazo mediático. Se hablaba, y esto es lo que ha alimentado todo el misterio, de planes secretos. Planes que iban más allá de una simple relación romántica. Se especulaba con proyectos profesionales conjuntos, quizás una película, una serie o incluso algo más grande y ambicioso. Imaginen la expectación, la ilusión que esto generaba. La idea de verlos trabajar juntos de nuevo, pero esta vez como pareja en la vida real, en un proyecto de envergadura, era algo que sus fans esperaban con ansias. Se hablaba de colaboraciones artísticas, de la posibilidad de verlos brillar juntos en producciones internacionales, aprovechando el tirón mediático que ambos tienen y la conexión tan fuerte que establecieron con el público. Sin embargo, como a veces ocurre en este mundillo, las cosas no siempre salen como se planean. Y es aquí donde entra la palabra clave de nuestro vídeo: cancelados. Los planes secretos, aquellos que se gestaban en la sombra y que alimentaban la ilusión de muchos, al parecer, se habrían esfumado. Y esto, amigos, es lo que nos deja con la boca abierta y muchas preguntas. ¿Qué tipo de planes eran exactamente? ¿Por qué se cancelaron? ¿Qué papel jugó su relación en todo esto? Vamos a intentar desgranar un poco este asunto. La información sobre estos supuestos planes proviene de fuentes muy cercanas al mundo del espectáculo, de rumores que han circulado con insistencia en medios turcos e internacionales. Se dice que Can Yaman, siempre con proyectos ambiciosos en mente y con esa proyección internacional que lo caracteriza, habría tenido la idea de lanzar junto a Demet una iniciativa que fusionara sus talentos. Podría haber sido la creación de una productora conjunta, o quizás la inversión en proyectos cinematográficos y televisivos que los posicionaran aún más fuerte en el mercado global. Can Yaman ha demostrado ser un hombre de negocios además de un actor, y no sería de extrañar que tuviera esta visión. Por su parte, Demet Özdemir, también una actriz con una carrera en ascenso y un gran carisma, habría estado, según se comenta, muy receptiva a estas ideas. Ambos compartían, se decía, un sueño común de expandir sus carreras, de explorar nuevos horizontes y de consolidar su posición como figuras importantes en el entretenimiento mundial. Y qué mejor manera de hacerlo que unidos, apoyándose mutuamente y creando algo juntos. La sinergia entre ellos, tanto en la pantalla como en la vida, parecía ser la receta perfecta para el éxito. Pero, ¿qué pasó? Aquí es donde la cosa se pone turbia. Los rumores apuntan a que tras su ruptura, estos planes que se consideraban prácticamente confirmados, o al menos en una fase muy avanzada de gestación, se paralizaron. Y lógicamente la cancelación de una relación sentimental tan sonada y mediática tendría un impacto directo en cualquier proyecto conjunto. Es difícil, por no decir imposible, seguir adelante con planes tan ambiciosos cuando las bases personales de esos planes se han derrumbado. Imaginen la logística, la inversión emocional y profesional que implicaría.
Si la relación no prosperó, es natural que cualquier proyecto que naciera de ella también se viera afectado. Algunas fuentes sugieren que los planes iban encaminados a una serie de televisión que los tendría a ambos como protagonistas, pero con un enfoque diferente al que el público estaba acostumbrado. Quizás algo más adulto, más complejo, que permitiera explorar facetas distintas de su talento actoral. Otros rumores apuntan a la posibilidad de una película o incluso a la participación conjunta en eventos internacionales de gran calibre, como festivales de cine o galas de premios, pero no solo como parejas, sino como embajadores de algún proyecto específico. La verdad es que la especulación es alta y la información concreta, como suele ocurrir en estos casos, es escasa. Sin embargo, lo que sí parece ser un hecho es que existían conversaciones, intenciones, y quizás hasta acuerdos preliminares sobre proyectos que involucraban a ambos. La noticia de que estos planes han sido cancelados ha supuesto un jarro de agua fría para muchos fans que anhelaban verlos triunfar juntos en múltiples facetas. Es importante recordar que hasta el momento Kanyaman y Demet Özdemir no han hecho declaraciones públicas detalladas sobre estos supuestos planes o su cancelación. Se trata en gran medida de información que surge de filtraciones, de comentarios de amigos cercanos, o de análisis de expertos en la industria del entretenimiento turco. Pero ¿por qué tanto revuelo si no hubiera nada de cierto? A menudo donde hay humo hay fuego. Analicemos un poco el impacto de esta cancelación, no solo para ellos como profesionales, sino también para el público. Para los fans es una decepción. Es perder la oportunidad de ver a una de las parejas más carismáticas y queridas del momento unirse en nuevos proyectos. Es la pérdida de esa magia que muchos percibían en ellos y que esperaban ver amplificada en escenarios profesionales. Desde un punto de vista profesional, para Kanyaman, esto podría significar un reajuste en su estrategia de expansión internacional. Él es un actor que siempre busca superarse, que tiene una visión muy clara de su carrera. La cancelación de un proyecto conjunto con Demet, si bien decepcionante, no detendrá su impulso. Ya lo hemos visto en sus proyectos posteriores, que continúan explorando mercados fuera de Turquía, como su participación en producciones italianas. Para Demet Özdemir, también es un momento de reevaluación. Ella ha demostrado su talento y su capacidad para cautivar al público. La oportunidad de haber trabajado en proyectos ambiciosos junto a Kan habría sido, sin duda, un gran impulso para su carrera. Ahora, deberá seguir construyendo su camino de manera individual, y es seguro que lo hará con la misma dedicación y éxito que la caracteriza. La pregunta que nos queda es, ¿qué significa esto para el futuro de su relación, si es que aún la hay? Porque a pesar de la ruptura, siempre hay un hilo conductor entre las celebridades y sus seguidores. Y la posibilidad de que los caminos profesionales se crucen nuevamente, incluso después de una relación, no es algo que debamos descartar por completo. Sin embargo, la cancelación de planes secretos implica que las circunstancias han cambiado de forma significativa. Es posible que estos planes secretos fueran una especie de último intento por consolidar no solo su relación sino también su futuro conjunto, tanto en lo personal como en lo profesional. Y al no funcionar, ambos habrían decidido tomar rumbos separados en todos los sentidos. También podríamos interpretar esto como una muestra de profesionalismo. Si los planes estaban intrínsecamente ligados a su relación de pareja, es sensato y maduro cancelar todo ante el fin de la misma. Intentar forzar un proyecto conjunto después de una ruptura podría ser contraproducente, generar tensiones innecesarias y, en última instancia, perjudicar tanto el proyecto como a los involucrados. Lo que sí queda claro es que la noticia de la cancelación de estos planes secretos ha añadido una capa más de intriga a la ya fascinante historia de Kanyaman y Demet Özdemir. Son dos artistas con un gran potencial, y el público siempre está atento a sus movimientos. La expectativa sobre lo que harán en el futuro es enorme, y esta noticia, aunque pueda sonar decepcionante para algunos, también abre la puerta a nuevas e interesantes posibilidades. Quizás con el tiempo veamos proyectos individuales que superen con creces lo que se hubiera podido lograr juntos. Quizás en un futuro lejano, sus caminos vuelvan a cruzarse en algún proyecto, pero bajo circunstancias diferentes y con una madurez profesional aún mayor. El mundo del espectáculo es impredecible, y eso es precisamente lo que lo hace tan emocionante. Así que, mis queridos amigos, la historia de los planes secretos cancelados de Kanyaman y Demet Özdemir es, por ahora, una historia de oportunidades perdidas, de sueños que se quedaron en el tintero.
Pero también es una historia de evolución, de crecimiento y de la constante reinvención que caracteriza a las estrellas de Hollywood y, en este caso, del universo de las series turcas. Hemos desmenuzado la información disponible, hemos especulado y hemos intentado entender las posibles razones detrás de esta noticia. Lo que queda claro es que ambos artistas tienen un futuro prometedor por delante y sus seguidores estarán ahí para apoyarlos en cada paso, ya sea en solitario o, quién sabe, quizás en futuras colaboraciones. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes. Espero que les haya parecido tan intrigante y revelador como a mí. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Creían en esos planes secretos? ¿Creen que volveremos a verlos trabajando juntos en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran pulgar arriba, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no están suscritos, háganlo ahora mismo para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.